A la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción. El primer trámite constitucional que modifica la ley 20.537 sobre el uso e izamiento del pabellón patrio, estableciendo la obligación de izar la bandera nacional en las fechas que indica en conmemoración del combate naval de Iquique, fiestas patrias, glorias del ejército y batalla de la Concepción. En segundo lugar, un proyecto de ley también de origen en moción. El primer trámite constitucional que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en el sentido de prohibir la celebración de convenios que promuevan el uso de armas de fuego. En tercer lugar, un oficio del Ministro Secretario General de la Presidencia por el cual da respuesta a la solicitud de esta comisión en orden a informar, en el marco de la discusión general del proyecto de ley que establece un sistema de atención a las personas y crea el Servicio Nacional de Atención Ciudadana Chile Atiende, para que se convoque a una mesa de trabajo con los funcionarios del Instituto de Previsión Social. Al respecto, se hace saber que dicha cartera se encuentra en proceso de estudio, revisión y análisis de este proyecto de ley, y agrega que se ha reunido en 2 ocasiones con el director nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores del IPS, el subdirector de Servicios al Cliente y asimismo representante del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República, a efecto de recoger sus inquietudes y comentarios acerca del mencionado proyecto de ley. En cuarto lugar, un oficio del jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, mediante el cual complementa los antecedentes entregados durante su participación en la sesión del pasado día 3 de septiembre sobre el proceso de expulsión llevado a cabo el pasado mes de agosto a extranjeros de nacionalidad colombiana, quienes fueron conducidos a sus países de origen por existir órdenes de expulsión vigentes dispuestas en su contra. Al respecto, el jefe del DEM señala que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, se debe guardar reserva o secreto respecto a la información proporcionada en la aludida decisión, todo es que contiene datos personales protegidos por la normativa citada. Y se han recibido, por último, los siguientes reemplazos por esta sesión: don Pablo Castro en reemplazo de don Andrés Molina, don Jorge Alessandri en reemplazo de don Celso Morales, don Andrés Celis en reemplazo de la diputada Karen Luc y don Nino Baltolu en reemplazo de don Renzo Trisotti. Esa es la cuenta. Ya. Muchas gracias, secretario. Secretario, Sí. ¿Usted nos podría rebotar el oficio de Sexpress, donde señalaba que se... Sí, se va a subir, sí, se sube en el sistema, sí. Ya. Sí. Con respecto al tema El del programa IPS, Chile sí, Chile Atiende, sí, el proyecto sí. Chile Atiende, sí. Sí, la Marcela siempre lo sube después ¿Sí? que se da cuenta, sí. Ya, para poder entregárselos también a las organizaciones. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Bueno, entonces la orden del día de 15:45 a 17 horas, nosotros habíamos invitado y le doy la bienvenida al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Está con nosotros el día de hoy el vicepresidente, don Alejandro Jiménez. Muchas gracias. Con el propósito de también poder recabar los puntos de vista de ustedes con respecto al proyecto que estaba en sala, de acuerdo al procedimiento de calificación de las elecciones de las juntas de vecinos. Se ingresaron algunas indicaciones que justamente van en la línea de lo que hoy día nos van a plantear, y por eso yo creo que era bastante coherente que nosotros también escucháramos lo que ustedes nos quieren comentar acá en la comisión. Si bien es cierto, se hizo también con los distintos diputados, pero la idea es que puede quedar registro de aquello. Vamos a darle la palabra entonces inmediatamente a don Alejandro. Usted me dice, no sé si va a hablar alguien más, aparte de usted. ¿Quién los acompaña? Y si se puede usar micrófono para efectos del audio que quede grabado. Sí. Me acompaña don Daniel Oyarzún, ¿Ya? que es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Voluntarios. Muy bien. Y que fue miembro del Consejo Nacional de Participación, que elaboró el informe sobre la participación en Chile. Don Juan Carlos Muñoz, que es presidente regional de los COSOC de la región del Biobío. La señora Julia Ríos Seco,
que es secretaria ICOSOC de la comuna de Ñuñoa, y don Alejandro Reyes, que es presidente de la Unión Comunal de Quinta Normal. Perfecto. Se excusó a última hora, venía también el presidente de la región de Valparaíso, pero no tuvo un inconveniente de última hora para llegar. A ver, tenemos un problema técnico que no... Ya. Juan Elías Zúñiga. Ya, me avisó hace poco rato que tuvo un inconveniente para alcanzar a llegar. Voy a partir. Tengo un inconveniente porque no conecta con la pantalla. Ah, ¿qué es lo que pasó? ¿No se puede conectar? No tomaba mi pendrive en el computador de acá, puse en mi computador, funciona, pero ahora no lo toma la pantalla. Vamos a suspender por unos minutitos para ver si podemos arreglarlo, ¿ya? Bueno, ya hice la presentación. En el año 2016 funcionó durante todo el año el Consejo Nacional de Participación, que era una comisión asesora presidencial de personas de la sociedad civil amplia, compuesta por 24 personas que elaboraron un informe sobre toda la situación de la participación en Chile. Para el trabajo de esa comisión se recorrieron todas las regiones del país donde se hicieron tanto audiencias como cabildo ciudadano y qué bueno. Súper. Sí. Perdón. Y uno de los puntos que salió en las 15 regiones fue una queja respecto a la situación que se había producido en relación al funcionamiento de los tribunales electorales regionales en relación a las elecciones de las diferentes organizaciones del país. Entonces, efectivamente, nosotros buscamos saber cuál era la principal razón por la cual se producía esta queja. Y los datos se referían a que los estándares de las elecciones en muchas organizaciones eran elecciones que no cumplían todos los requisitos. Entonces la gente nos planteaba que había que mejorar los estándares. Ahora, los estándares ya se habían mejorado después del año 2011, cuando se dicta la ley 20.500. Sin embargo, si bien se mejoraron, se produjeron una serie de inconvenientes que son los que tradujeron las quejas a lo largo de todo el país. Esta ley había buscado solucionar los problemas que tenían las elecciones, pero a la vez había creado algunas funciones públicas a las organizaciones, lo que hacía que los propios tribunales trataran a las personas que iban a calificarse, sobre todo las de las juntas de vecinos, como autoridades intermedias. Así está establecido en algunos fallos del Tribunal Calificador de Elecciones y de varios tribunales regionales. Entonces, se referían que eran autoridades intermedias a los niveles comunales, que si bien no eran funcionarios, cumplían una función pública, y por eso los propios tribunales decían que era muy importante que esto que se resguardara la fe pública.
Y también se iniciaron desde el año 2011 para adelante, entonces, diversos cambios culturales entre ciudadanos, funcionarios y autoridades. Fue variando un poquito el concepto de la autoridad alejada y los ciudadanos como solamente receptores de la función pública y no partícipes de la función pública. Eso fue cambiando. Entonces, cuando nos plantean los temas, durante ese año que funcionó el Consejo Nacional de Participación, pudimos detectar una serie de cosas que los voy a enumerar porque son bastante importantes. No concurrencia a los TER de muchas organizaciones. Muchas simplemente no iban a calificar su elección. Y no iban a calificarla porque nadie se lo exigía, porque en el nivel local nadie les pedía que se calificaran, porque es complicado o porque no cumplen los estándares mínimos. Se producían estos 3 casos. Después había quejas respecto a la dificultad para concurrir físicamente, y eso especialmente de las comunas alejadas de las capitales regionales. Todas las comunas alejadas tenían que ir físicamente a la capital regional, y entonces eso les complicaba enormemente el desplazamiento. Significaba a veces un día completo para que les dijeran que les faltaba un papel y que tenían que volver de nuevo. Muchos después no volvían simplemente. El cobro asociado a las publicaciones y presentación de testigos, eso era cuando hay controversia, eso ha existido siempre, pero también era una queja permanente de las personas. Si querían llevar testigos, si tenían que hacer publicaciones en los diarios, eso todo corría por cuenta de ellos y les traía problemas. Dificultad para entender los procedimientos. La ley tiene una cosa muy positiva, que no requiere patrocinio de abogado, lo que es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que les facilita las cosas, pero es malo cuando no conocen los procedimientos, cuando se les dificulta poder tener un acceso, cuando se les pasan los plazos, en fin, todas estas cosas que no entienden, lo del estado diario, y todo, un montón de cosas que el común de los ciudadanos no lo entiende, y entonces les traía problemas porque, en definitiva, muchas veces se les pasaban los plazos o no sabían cómo actuar ante el tribunal. Después había un tema que era la disímil aplicación de las normas. Cada uno de los 16 tribunales, 2 en la región metropolitana, 1 en cada una de las otras regiones, aplicaban criterios distintos. Entonces tampoco se podía crear ciertos manuales estandarizados de cómo hacer las cosas, porque en definitiva lo que aceptaba un tribunal, otro pedía cosas distintas. Otro tema, y que fue abordado también por el Consejo Nacional de Participación en su momento, fue el tema de que cuando se prolongan los procesos, las organizaciones quedaban sin nadie que las condujera. En algunos casos el tribunal ordenaba solamente para el efecto de hacer una nueva elección que reasumiera la directiva, o nombraba a alguien para hacer la nueva elección, pero no les otorgaba ninguna función de tipo administrativo. Y entonces de repente no había quien firmara el cheque para pagarle el sueldo a una secretaria. En fin, las cosas más elementales quedaban en el vacío. Y entonces una de las cosas que plantea el Consejo en uno de sus acuerdos es justamente que había que establecer, pasados los 30 días, una función administrativa transitoria mientras se soluciona el problema, cuando hay algún problema. Después, un tema que está en la actual ley, que crea controversias ante los tribunales muchas veces, es que la ley dice que las elecciones son una asamblea, lo que vale para las funcionales, pero las juntas de vecinos no operan con un sistema de asamblea para hacer elecciones, sino que tienen urna, tienen un día completo o varias horas para poder hacer su proceso eleccionario. Y entonces, esto... El cómo se entendía que esta asamblea muy sui generis en la Junta de Vecinos, obviamente que era un problema que no estaba bien resuelto en la ley. Después tenía un tema que también trae, es cómo se medían los plazos, porque decía que la Comisión Electoral tenía que operar 2 meses antes del vencimiento del directorio, pero no estaba claro en qué momento se elegía esa comisión electoral. Entonces, muchas veces los tribunales también tenían criterios distintos para cómo se medía, a partir de qué momento se medían los 60 días.
Después, la queja bastante recurrente era que muchas veces las organizaciones, los padrones eran poco confiables o francamente adulterados. Y eso, cuando hablamos de las organizaciones truchas, en el fondo es un tema, no es un tema generalizado, pero es un tema que se repite en diferentes comunas del país. Después tenemos un tema con la duplicidad de los certificados de vigencia. Tenemos dos órganos. A partir de la ley 20.500, dos órganos dan los certificados de vigencia. Los da el registro civil y los dan las secretarías municipales. Y los estándares no son los mismos. Pero además de eso, los certificados traían otro conflicto que les traían, es que estaban siempre obligados a pedir dos certificados, un certificado de vigencia de la organización y otro certificado de la vigencia del directorio. Y eso también, en el fondo, es una duplicidad administrativa que la verdad que no se entiende qué ventaja pueda tener, porque efectivamente lo que interesa es que alguien pueda actuar por la organización. Por lo tanto, el certificado del directorio es el que vale, pero obviamente que tiene que ser un directorio que corresponde a una organización que esté vigente. Por lo tanto, era simplificar eso en ese sentido, que hubiera un solo tipo de certificado. Otra queja que hubo permanentemente fue la intervención indebida de los municipios, de las secretarías municipales y de las Videco, extralimitando sus atribuciones, que son registrales en el caso de la Secretaría Municipal y de asesoría técnica en el segundo caso, que no se cumplía muchas veces y se transformaba en una intervención indebida. Después, la no entrega o demora de los certificados por parte de los secretarios municipales a organizaciones tildadas como conflictivas. Entonces, se apuraba la entrega a los amigos y no se entregaba a los que no les parecía, o se demoraba infinitamente con cualquier subterfugio. Poca claridad con respecto a la participación de los extranjeros, porque ahí hay una norma que establece 3 años de avecindamiento, cosa que es medio complicado. Estamos proponiendo nosotros una solución a ese tema. Una no elección de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, que se tiene que hacer junto con la misma elección de acuerdo a la ley, pero que no se estaba cumpliendo. Bueno, eso en general es lo que se pudo recopilar como problemática. ¿Qué es lo que plantea este proyecto que está en curso? A juicio nuestro, este proyecto, así como está, nos complica. Lo encontramos un proyecto que no soluciona el tema de la fe pública. Soluciona el problema, pero no soluciona el problema de la fe pública. Entonces, así como está, no nos parece el mejor proyecto para resolver todos estos problemas que son los que se levantaron y la queja que tenemos. Sin embargo, nosotros creemos que a partir de las indicaciones, de las últimas indicaciones que se presentan, una parte importante de la situación esta se resuelve, porque se resuelve para el efecto de las juntas de vecinos, y las juntas de vecinos son al menos 1/3 de los COSOC en todas las comunas en que el COSOC funciona. Por lo tanto, el no tener juntas de vecinos truchas, perdónenme la expresión de nuevo, es altamente importante para el efecto de la fe pública, para tener autoridades intermedias, como las califica el Tribunal Calificador de Elecciones, validadas. Entonces, nos parece que si se aplicara los criterios de una elección conocida de las juntas de vecinos, gran parte de los problemas que le vemos a este proyecto son problemas que creemos que serían salvables. Creemos que una positiva ayuda a las organizaciones funcionales. Las organizaciones funcionales en general son organizaciones muy chicas, ellas sí que tienen muchos problemas para calificar sus elecciones. Por lo tanto, creemos que este proyecto sí les ayudaría al evitar esto, y además es más difícil que ahí se produzcan problemas a la fe pública, porque un grupo de 15 personas es difícil, tendrían que conluirse todas en el fondo para elegir una directiva de mentira, lo que sería absurdo. O sea, mejor eligen, si están todos de acuerdo, se eligen una directiva de verdad. Entonces, ahí no se produce un problema porque todo el mundo se conoce. Estamos hablando de los clubes de adulto mayor, de los centros madres, los clubes deportivos, de pequeñas organizaciones funcionales. Entonces, ahí no tendría un problema y por lo tanto este proyecto sí lo ayudaría. Lo de la fe pública, entonces, así como está, creemos que no, pero con la
con el agregado de hacer una elección nacional única, esa parte se solucionaría, porque solucionaríamos automáticamente el hecho de que hubiera vecinos que no se enteraran que hubo elecciones, que es el problema mayor de las elecciones inventadas, y que no se resuelve con el reclamo. No se resuelve con el reclamo porque el reclamo tiene relación con saber que hubo algo que no corresponde en una elección. Cuando hay una elección inventada, nadie se va a dar cuenta en los 15 días, por lo tanto, el reclamo tiene poco sentido para ese tipo de elecciones. Por lo tanto, creemos que con la modificación que está propuesta se logra solucionar. Consideramos una buena medida la de reducir el tamaño de las comisiones electorales de 5 a 3 personas, porque justamente las organizaciones tienen problemas para eso, y esa indicación que fue aprobada nos parece una muy buena indicación. Como medida colateral, permite el funcionamiento de los COSOC en comunas con pocas organizaciones calificadas. O sea, en el fondo vamos a resolver algunos de los problemas que se veían antes, y que hace que más de 100 comunas no tengan los COSOC funcionando, lo que nos parece una buena medida. Lo que no resuelve tampoco la ley, que nosotros estamos proponiendo, ojalá que los señores diputados puedan tomar alguna cosa, que se resuelva el tema de las facultades de administración transitoria, porque eso quedaría todavía pendiente en el caso de los reclamos. Por lo tanto, ahí necesitamos poder hacer un mínimo de continuidad en las organizaciones mientras se resuelven los reclamos. Hay varios otros temas que no están resueltos, nosotros les queremos hacer algunas propuestas en relación a eso, y hay una cosa que en realidad a nosotros no nos molesta, pero hay un tema que no es parte de la materia de esta ley, que aparece ahí metido entre medio. Yo no sé si por técnica legislativa corresponde o no corresponde, pero tiene que ver con la formación de las organizaciones. Y la verdad que no se entiende qué tiene que ver con las elecciones esa materia que está planteada en el proyecto. Entonces, las soluciones que nosotros proponemos van por el lado de precisar conceptos, simplificar controles y sancionar la mala fe. Esas son las propuestas que nosotros les queremos plantear. Y ahí nosotros hicimos un comparado más un comparado, porque para poder entender, y nosotros se lo vamos a dejar acá, donde comparamos algunas propuestas que nosotros queremos hacer con la ley y con lo que hay en este momento, con lo que ha avanzado en este momento el proyecto. Y consideramos, lo primero es que consideramos que el inciso primero del artículo 10 de la ley de los tribunales electorales ya no tiene sentido que se mantenga. Porque quisiéramos hacerle una pregunta: ¿a quién se le va a aplicar en este momento la calificación de elecciones? Cuando hasta ahora, efectivamente, como está el proyecto, esto tendría que aplicarse a los sindicatos, a las asociaciones gremiales, a las corporaciones y a las fundaciones. Cosa que hasta ahora nunca ha sucedido. Pero sí, estrictamente como está, serían los únicos que estarían afectos a esta ley después de que se le quite a todas las organizaciones amparadas por la ley 19.418. Entonces, la verdad que no se entiende mucho mantener ese artículo con esa, porque en el fondo sería un artículo sin aplicación. Por lo tanto, la propuesta nuestra es que ese artículo, si se mantiene el espíritu de la ley, que es evitar la calificación, se elimine para todos, porque se continúa con el proceso. Entonces vamos a trabajar sobre la base de la buena fe, poner ciertas exigencias, pero sobre la base de la buena fe. Entonces este artículo pasa a ser totalmente innecesario. Entonces, después en el inciso segundo, coherente con esto, eliminar la parte de los grupos intermedios no comprendidos, porque en el fondo la idea es que creemos que están todos comprendidos en este artículo, que este sí tiene que ver con los reclamos, y los reclamos deberían ser para todos tener la posibilidad de presentar reclamos. Queremos plantear algunas cosas. Yo no los quiero aburrir con eso, pero estamos planteando algunas cosas para mejorar el proceso de tramitación del reclamo.
para hacernos cargo de temas como el tema de la gratuidad, como el tema de la rapidez, el tema de la administración transitoria esto nosotros queremos plantear un agregado a este inciso segundo que vaya en esta dirección para hacer más factible que esto se pueda llevar a cabo. Después hay algunas cosas que nos parecen bien. Yo no me voy a detener en las cosas que nos parecen bien en la modificación del artículo 16, en el 18, en el 25, en el 26. No tenemos mayores problemas. Y después entramos a la otra ley que modifica este proyecto, que es la ley 19.418, la ley de juntas de vecinos. Y ahí nuevamente vamos a ver que hay algunas cosas. Ustedes están pidiendo traspasar en el proyecto como está el registro público de la Secretaría Municipal a la página web municipal. Nosotros lo que preferiríamos, como vemos, para que esto no se produzca un apagón informático, que se produzca algún problema con los registros, que se mantenga en la Secretaría Municipal y que esté disponible en la página web, que es lo que nosotros entendemos que es el espíritu de lo que se pretendía, que esté disponible en la página web, pero que no pase que con esto, que cuando hacen las votadas cada tantos años, que votan todos los documentos, voten los estatutos, voten en fin, y de repente nos encontremos y que se apliquen los mismos criterios que, por ejemplo, tienen las direcciones de obras municipales, que no votan nada, que guardan su... Entonces, que estén disponibles en la página web nos parece bien. Entonces, nosotros le haríamos un pequeño ajuste a eso de que esté disponible en la página web. Después, una cosa formal. La ley 19.418 habla de directorio y tiene como 3 o 4 partes donde habla de directiva, pero 30 o 40 veces y en el título habla de directorios. Le pedimos que eso se corrija para ser coherente con el resto de la ley. Después estamos planteando el tema de que simplificar el formulario, unificar los dos formularios en un solo formulario por las razones que le explicamos anteriormente, que es también para agregar un inciso, y que sean entregados únicamente por el registro civil. Entonces, ustedes plantean unos certificados provisorios. Me parece bien eso, el certificado provisorio que lo dé el secretario municipal, pero una vez que el tema esté resuelto, lo entregue solamente al registro civil, que lo entrega por internet, es gratuito, no tiene ninguna complicación, cualquier persona con un computador puede sacarlo fácilmente, no va a tener el problema de que alguien de buena voluntad le dice vuelva mañana, vuelva en 5 días más a buscar el certificado, sino que usted lo tiene a los 5 minutos, lo tiene en su correo el certificado después de haberlo pedido. Entonces es mucho más ágil y creemos que evitar esta duplicidad, tanto del contenido del certificado como de la forma de obtener el certificado. Entonces, bueno, hay una explicación de cómo hacer el enlace entre el secretario municipal y el registro civil. Le explicaba antes que el artículo 8, esa modificación, aunque no nos molesta en absoluto, la encontramos rara nomás, que ahí se está haciendo una mención a un tema que no tiene nada que ver con el tema de este proyecto. No nos molesta cambiar los 90 por los 30 días, pero eso tiene que ver con la constitución de las organizaciones, no tiene nada que ver con el resto del proyecto. Entonces, lo hacemos notar nomás que creemos que no corresponde en esto, porque la ley de Junta de Vecinos tiene muchos otros problemas, como para que solamente nos detengamos en arreglar un tema de la Constitución, porque la Constitución tiene problemas mucho más graves que este problema. Entonces, nos parece raro esa parte. Estamos poniendo planteando que se fije el plazo en el cual la Asamblea se constituye para nominar la comisión electoral y que sea
desde los 61 días hacia los 90, de tal forma que en ese plazo se elija la comisión que tiene que operar desde el día 60. O sea, debería ser un momento antes, precisar el momento en que se elige. Nos parece excelente el cambio de 5 por 3 miembros de la comisión electoral, justamente para las organizaciones más chicas es una gran ayuda, porque muchas veces no tienen 5 personas para constituir la comisión electoral, y eso nos parece súper bien. Otra precisión es que la ley dice que la comisión electoral está en vigencia hasta 30 días después de hecha la elección.Nosotros quisiéramos que se agregara, en caso de que haya un reclamo, esa comisión que es lo que de hecho sucede, se posterga su funcionamiento hasta el momento en que el fallo del tribunal esté ejecutoriado. Entonces, después, se está planteando eliminar que la comisión califica la elección. Así, ese es el texto que existía antes de la ley 20.500, no nos parece necesario eliminarlo, porque justamente eso es lo que va a hacer. Si se elimina la calificación por el tribunal, la calificación vuelve a estar, cosa que nunca se eliminó en la ley 20.500, pero la verdad es que no nos parece lógico eliminar la calificación que sí la hace la Comisión Electoral a partir de este proyecto. Entonces sería la propia Comisión Electoral la que califica, y sobre eso obviamente se puede reclamar ante el tribunal si es que alguien quiere reclamar. Ya. Hay un tema que es súper complicado. El Registro Civil nos acaba de informar que a partir de la dictación de la ley hay el número está 110.000, la cantidad, la tenemos organización por organización, organizaciones que en los últimos años, desde la ley 20.500 para adelante, no han tenido ninguna actuación ante el Registro Civil. Son organizaciones que hemos conversado con los secretarios municipales de diferentes municipalidades que sabemos que no existen. Y sin embargo, la ley actual solamente autoriza al Registro Civil a tener la estadística, no limpiar los registros, ni el Registro Civil ni ningún secretario municipal. Las causales para disolver una organización son solamente judiciales. Pero sabemos que hay miles de comités que se constituyeron para un alumbrado público, para una vivienda, para hermoseamiento de alguna cosa, y esos comités ya no existen. Y sin embargo, estamos generando una carga a las secretarías municipales, al Registro Civil, y esto nunca se ha salvado. Entonces, ahí estamos planteando una posibilidad de que se arregle esto y que nos permita a la vez resguardar la fe pública nuevamente, que se notifique a las personas que son los representantes de estas organizaciones, se les notifique qué pasa con su directorio. Y si no hay respuesta en un plazo razonable, entonces el secretario municipal pueda de oficio eliminar las organizaciones de los registros, sea una causal para términos de las personalidades jurídicas, lo que permite a la vez hacer los reclamos, porque las personas jurídicas cuando se terminan por instrucción municipal, siempre hay la posibilidad de reclamar a esto, pero la mayoría son organizaciones que ya no existen durante mucho tiempo. Bueno, después está el tema que a nosotros nos parece súper importante, que es el tema de esta modificación al artículo 19, y yo quisiera detenerme un par de momentos para justificarla, porque nos parece que es una excelente solución sin que tengan que calificarse las organizaciones. Creemos que no requiere funciones ni gastos nuevos, porque en definitiva las funciones las van a cumplir cada una de las organizaciones internamente. La única función que estamos pidiéndole al Estado, digamos, es que se dicte un decreto. Creemos que no es por lo menos no lo vemos como algo complicado, que el Estado dicte un decreto donde haga lo mismo que
que hace el CERVEL hoy en día con las elecciones, que dictar un cronograma respecto a las elecciones. Y cada uno entonces tendrá que ceñirse a ese cronograma, no va a ser supervisado, va a mantenerse el espíritu que se pretende con esta ley, que sea la autonomía de las organizaciones que les permita hacer, pero todo el mundo va a saber, y eso nos va a evitar que se inventen elecciones. Todo el mundo va a saber que va a haber una fiesta democrática en todo el país que va a permitir que esto se haga así. Va a desatochar los TER, porque solamente quedarían los reclamos. Los reclamos no son tantos. Quizás aumentarían algunos porque habría más elecciones, pero los TER no deberían desatocharse de ese trabajo. Vamos a permitir resguardar la fe pública sin calificar, que es lo que pretende este proyecto. Estamos pensando que junto con el cronograma se puede entregar un instructivo similar a lo que entrega el CERVEL, y cosa que cada uno sepa lo que tiene que hacer, y eso permitiría mejorar los estándares de las elecciones. Bueno, eso es lo que creemos que es más importante en esta parte. El tema de los extranjeros es un tema muy sencillo, pero hoy en día nadie puede comprobar fehacientemente, sin hacer una investigación más exhaustiva, extranjero vecindado por más de 3 años en el país. Simplemente nosotros estamos tratando de establecer el mismo estándar que nos pide a nosotros la Policía de Investigaciones cuando damos los certificados de residencia. Dice, a un extranjero se le puede dar solamente en el caso que atrás en su carnet diga con residencia definitiva. En caso contrario, que concurran a la Policía de Investigación a la sección de extranjería. Ese mismo estándar pensamos que es adecuado para que un extranjero pueda ser dirigente de una junta de vecinos. Ser socio por más de un año, lo mismo que los chilenos, pero que tengan residencia definitiva significa que ya pasó por un mínimo. Esta otra creemos que es como enredada verlo. Otro tema que siempre es controvertido en los tribunales y que como queremos alivianarle el trabajo, ¿qué momento se cierra el padrón electoral? La ley no lo establece. Entonces resulta que nosotros estamos poniendo, la ley dice que 10 días antes tienen que presentarse los candidatos. Nosotros decimos, en ese mismo momento que se presentan los candidatos, hasta 10 días antes, ese día se cierra el padrón electoral. Por lo tanto, tenemos 10 días tienen las comisiones electorales para armar el padrón definitivo ya con el cierre a esos 10 días. Y no que pase que al último día están agregando nombres. Entonces, también en aras de mejorar el tema de la fe pública. Otro tema que también conspira contra la fe pública es que, si bien la ley establece que cuando se hacen las elecciones en conjunto tiene que elegirse la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, muchas veces eso no se hace y los tribunales no lo fiscalizan. No fiscalizan el directorio, no fiscalizan la Comisión Fiscalizadora de Finanzas. Entonces nosotros lo que estamos planteando que esto se mejore la redacción, porque se plantea además que esa comisión se elige por un año. Entonces planteamos que se elija por los mismos 3 años en conjunto, de tal forma que se sepa que cada vez que hay una elección se va a elegir directorio, pero también se va a elegir la Comisión Fiscalizadora de Finanzas, de tal forma de mejorar también los estándares al respecto. Y lo mismo hay otro artículo también que se refiere a lo mismo en el caso de las uniones comunales. Queremos unificar estos dos conceptos. Y por último viene el artículo transitorio, que es coherente con el artículo que se agregó, el inciso que se agregó en el artículo 19. Por lo tanto, que requiere un artículo transitorio porque cambiaría las fechas de las elecciones al hacer una fecha única nacional. Eso es a grandes rasgos. El texto exacto de nuestra propuesta está acá. Nosotros se lo podemos dejar, Presidenta, y estamos dispuestos a cualquier consulta que cualquiera de nosotros puede evacuar. Muchas gracias. Muy explicativo. De verdad que, por lo menos a mi juicio, efectivamente quedaron algunas cositas fuera. Y
claro que cambia totalmente que esta iniciativa legal. Yo no sé si hay algún diputado que quiera hacer alguna consulta. ¿Sí? Sí. Gracias, Presidenta. También agradecer la exposición, está muy clarita. Y aprovechando que están acá, quería hacerle una consulta respecto al 19.418, pero en otro punto, respecto a la constitución de la Junta de Vecinos y el límite de personas para determinado número de población en cada comuna. A mí me ha pasado mucho en el distrito que tengo comunas muy rurales, en que están muy alejadas una localidad de otra, y generalmente el problema que tienen ellos es que les cuesta reunir el mínimo para realizar una junta de vecinos, independiente que la comuna tenga más de 10.000 habitantes en este caso, porque quedan muy alejadas una al otro. Entonces, quería saber su opinión al respecto a si los límites están bien establecidos o si estima que esos límites hoy en día habría que rebajarlos. Eso. Gracias. Sí. La verdad que este es un tema también de los temas recurrentes. Yo no me he querido referir a ningún otro tema. Hay muchos temas que tienen que ver con las juntas de vecinos que son complicados porque están como mal resueltos o se han descubierto los problemas en el andar. Hoy en día, constituir una junta de vecinos es más difícil que constituir un partido político. La verdad es que en las ciudades grandes se necesitan asambleas de 200 personas que estén simultáneamente y físicamente presentes en el momento que el ministro de Fe hace la Constitución. Lo que sabemos es que con la participación que hay hoy día, por mucho que la gente quiera, porque mucha gente quiere, pero dice, no, ese día no puedo, en fin, se complica. La verdad es que nosotros tenemos una idea de que eso debiera resolverse por la vía de una inscripción en un registro, con toda la fe que esto deba tener. Hoy en día tampoco escapa esto de las constituciones de las juntas de vecinos truchas. Nosotros le podemos dar ejemplo. De hecho, le entregamos al señor Álvaro Villado hace 2 semanas atrás, le entregamos una lista de organizaciones para que las investigara. No sé si las va a investigar, pero esperamos que realmente lo haga, porque nosotros conocemos organizaciones que fueron inventadas. Porque basta con que se ponga que el ministro de Fe esté de acuerdo, ¿cierto? Y inventan la nómina completa y las personas no estaban presentes. Nos parece mucho más lógico que pudiera haber algún registro que se pudiera dejar en una notaría, que la gente pasara a inscribirse en un tiempo determinado y después se hace la asamblea con aquellos de los inscritos que quieran asistir a la asamblea, pero tenemos una nómina que no va a ser inventada. Preferimos eso, creemos que es más razonable que esto de estas asambleas, como le digo, que lamentablemente a veces se inventan. Justamente por la dificultad que usted plantea, es una dificultad real. Ahora, en las zonas rurales hay una excepción en todo caso, que está establecida en la misma ley, que permite achicar según la cantidad de habitantes. Eso se puede hacer. Es más fácil constituir una junta de vecinos en una zona rural de pocos habitantes, y de hecho hay hasta uniones comunales de juntas de vecinos rurales. Existen bastante en varios sectores del país. Sí, eso existe. Pero creemos que la solución mejor sería buscar algún sistema de registro, que no tiene nada que ver con este proyecto en específico, pero creemos que sí, en algún momento va a hacerse cargo, porque es difícil resolver el tema de la constitución de nuevas juntas de vecinos. Sí, yo quería preguntarle al secretario, a lo mejor mañana puede hacer para que día le demos una vuelta, pero no sé si será admisible el hecho de que nosotros establezcamos que, bueno, hay varias indicaciones que se ingresaron en la sala, ya, que van en la línea de establecer un día único para que se hagan todas las constituciones simultáneamente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de, no sé, Santiago, que hay una mayor población? Inclusive capitales de las regiones que tenemos más juntas de vecinos, que tengan que incurrir en más gastos los municipios, en el entendido de que van a necesitar más funcionarios para que sean ministros de fe. ¿Cómo? No, perdón, no requiere ministro de fe. ¿No?
No, A ver, justamente se está dejando la autonomía que está en la ley. Si esta ley siempre ha dado autonomía. Aquí no hay ningún funcionario público, de hecho es más, las municipalidades tienen prohibido, porque no está entre sus atribuciones, intervenir en una elección. Así que esto, la figura del ministro FE no existe y le está prohibido. Por lo tanto, ni los DIDECO ni los secretarios municipales pueden enviar un funcionario a fiscalizar, porque expresamente la ley se los prohíbe. Ah, ya. Así que no hay ninguna... O sea, esto es interno y ustedes son los que entregan después... Si la fe pública, ¿dónde la vamos a lograr? La vamos a lograr de que la gente que quiera ir a votar va a ir a votar, pero no va a haber nadie que diga, sabe que me hicieron una encerrona, inventaron una elección y me entero 2 meses después, me entero que hubo una elección inventada cuando ya el plazo para reclamar ya se me venció. Eso es lo que queremos cautelar, por eso es que nos preocupamos mucho del tema de la fe pública. Esto nuevamente fue analizado, el diputado estuvo en nuestro encuentro que hicimos en Futrono, y la gente se preocupó mucho de este tipo de situaciones. Nosotros lo que queremos es que lo que se hizo en las 15 regiones, este levantamiento, la gente decía, pero por favor, tómenlo en cuenta, no sigan preguntándonos 2, 3, 4 veces lo mismo, porque el diagnóstico está hecho, lo que ahora queremos es soluciones. Y creemos que este proyecto, si se arregla, va a ir en la dirección de resolver los problemas. A la construcción de los consorcios se necesita un ministro. Sí. Que el secretario municipal, claro. Ahí puede que tengan Sí, una sí, confusión, sí. clarifícale. Ofrezco la palabra a los diputados. ¿Alguna consulta? Sí, diputado Bartolú. Sí, una consulta al secretario. Dice, intercálese el punto número 5. Intercálese entre el primer y segundo párrafo. Habrá una fecha nacional única para la elección. Si eso es admisible constitucionalmente o tiene algún reparo. Lo que tenemos duda es que se disponga a través de un Decreto del supremo, Ministerio. una facultad exclusiva del Ejecutivo fijar el contenido, digamos, del decreto supremo. El Ejecutivo verá, digamos, cómo dicta el decreto. Esa es mi duda, digamos. Creo que sería iniciativa exclusiva del Presidente de la República presentar una indicación de ese tipo. Sí, o sea, de hecho se puede resolver de que queden facultadas las municipalidades o que, no, tiene que ser el ministerio. Que estamos buscando Pero por un alguien decreto... A ver, podría ser el CERVEL también. El CERVEL hace cosas parecidas en otra cuando hacen los cronogramas, sin entrar en la parte ejecutiva, sino solamente en la parte normativa. Nosotros planteamos a la Secretaría General de Gobierno exclusivamente porque es la que tiene la vinculación desde muchos años tiene la vinculación con las organizaciones a través de la División de Organizaciones Sociales. Por eso planteamos ese ministerio. Podría ser cualquier otro ente. Incluso este gobierno nos planteó en esa ocasión, donde estaba el diputado Berger presente, planteó la idea de que quería constituir un órgano autónomo que denominaba un servicio nacional autónomo, que estaba entre las ideas que tenía el Ejecutivo de constituirlo para ver el tema de participación ciudadana. Pero también lo quería vincular con la Secretaría General de Gobierno. Pero por el momento se nos ocurre que es el ministerio que tiene que ver con esto. Ahora, en realidad, ¿es una carga hacer un decreto? Sí. Sí, no, lo que pasa es que efectivamente es inadmisible si nosotros lo establecimos de esa manera como está redactada la primera indicación, pero no así otras que vienen después, que de hecho hay unas que tienen diferencia de los meses, pero puede que se celebrará una elección de carácter nacional de los directorios de la Junta de Vecinos, que en este caso habíamos dicho que queríamos cambiar directorio, que eso también fue una precisión bien buena, dicho sea de paso. El primer domingo de octubre cada 3 años. O sea, porque de hecho me recuerdo que había una indicación del diputado de la bancada del Partido Comunista, no me recuerdo
Boris, que él me señalaba y que como la Junta de Vecinos son los que están muy activos con respecto a las actividades de fin de año, Navidad y todas estas actividades que se le hace a los niños sobre todo, era mejor que quedara en octubre. Y por eso nosotros acogimos la indicación de la bancada del Partido Comunista, porque nosotros lo teníamos para noviembre. Puede chocar con las elecciones de las parlamentarias, presidenciales. Otros también decían en diciembre, como para que sea fin de año, pero choca con esto de la actividad. Bueno, eso ya es parte del debate que podemos dar mañana, pero efectivamente, como dice usted, diputado, la del decreto, esa sí es inadmisible, porque le está otorgando otra facultad y que eso ya no es competencia nuestra. ¿Sí, secretario? ¿Dónde está? Ah, sí, por el Ejecutivo. Y de hecho, le aprovecho de señalar que sería muy necesario, no se preocupe, si quiere tomar asiento, le aprovecho de invitar para mañana, porque es muy necesario, porque está en tabla la votación de este proyecto de ley, si que pueda estar el Ejecutivo, si es que hay alguna indicación que tenga que ser patrocinada por, bueno, ahí ya es una vuelta más larga, pero para que estén presentes y que hagan también el punto. Diputado. La duda también que me cae, el hecho de darle trabajo al registro civil por decreto también no es... También. No, sí, yo creo que... Perdón, eso está. Ahí está. Está, no le estamos cambiando nada. Lo que le estamos, al contrario, le estamos quitando ese trabajo a los secretarios municipales y dejándolo solamente en quien ya lo tiene. Eso está en la ley 20.500. Eso funciona, es un registro nacional que existe, que funciona perfectamente, ya lleva hartos años de rodaje, por lo tanto, simplemente lo que estamos planteando es que eso se mantenga, no hay nada nuevo al respecto. No, si está, no hay problema, porque si no, también sería... El Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro funciona en el registro civil hace muchos años ya, o sea, desde la ley 20.500, y eso no tiene nada nuevo. Micrófono, ¿qué cosa? Esa parte, ¿en qué es lo que se quiere modificar? Porque con lo que habíamos presentado en las indicaciones se estaría modificando, haciendo obligatorio para las municipalidades, en el fondo, que ingresen la Junta de Vecinos, porque actualmente ese registro no está muy bien llevado por el registro civil, porque no tiene toda la cantidad de las organizaciones, porque las municipalidades no están obligados a, en el fondo, pasar obligatoriamente la cantidad de organizaciones sociales que se han inscrito. Entonces, por ejemplo, ese registro actualmente no está actualizado, y con la indicación que presentamos, en el fondo, como se aprobó en esta comisión, sí ahora se permitiría eso. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que se desea agregar a eso? No. Lo que señala el vicepresidente de los COSOC es que se puede que fuera la indicación que se ingresaron en la sala, que se pueda establecer un día, una fecha única, que sea la elección simultáneamente. Entonces ahí nos enredamos, porque hay dos indicaciones, una que finalmente fija que por decreto del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno es que se tenga que hacer por esa vía, y ahí entramos en un problema, porque eso sí sería inadmisible, pero hay otra indicación que despejaría esa... Que derechamente señala la fecha. Claro, porque se establece la fecha, o sea, que tiene que ser el primero no sé, el primero del domingo de octubre, de noviembre. Ahí va a ser un debate probablemente mañana, pero es establecer la fecha ya por ley, y ahí ya no habría ningún inconveniente. Presidenta, sin perjuicio de que la idea a mí me parece sumamente buena, o sea, por parte del Ejecutivo la opinión es que efectivamente podría llegar a hacer eso. La verdad es que nosotros estudiamos las indicaciones y como Ejecutivo consideramos que no iría con el espíritu del proyecto de ley que actualmente se está presentando, porque el proyecto de ley por el cual se lo presentaron varios senadores va en el sentido de... a ver, ¿cómo lo explico? Va en el sentido de modificar en principio lo que es la ley de los tribunales electorales regionales para calificar como la parte posterior a la elección. Entonces, en el fondo, igual hay que estudiarlo bien para ver si efectivamente va con el espíritu del proyecto de ley actual, la idea matriz de la idea actual. Quizás sería bueno, en el fondo, dentro de la propuesta, o sea, el Ministerio, el Ejecutivo en algún momento quiere modificar la ley de Junta de Vecinos, porque sabemos que la cantidad de años que lleva está desactualizada. Y en el fondo, no sé si esta sea la instancia para hacer este tipo de modificaciones, si va efectivamente con el espíritu o la finalidad de este proyecto de ley.
O sea, yo la verdad es que creo que es coherente con lo que se está modificando, porque si bien es cierto existen aprensiones con respecto a lo que podría pasar eventualmente, que no se enteren, claro que es parte de la idea matriz del proyecto de ley, y cómo se resguarda esa situación podría ser por la vía de esta indicación. Puede haber otra forma, este es una de esos caminos, y yo creo que debe ser parte también de la discusión que tenemos que dar mañana cuando estemos discutiendo el proyecto de ley ya artículo por artículo, porque a priori me recuerdo que ese día habían ciertas aprensiones, habían algunos que decían no, es que no queremos que esto se politice, no queremos que esto finalmente sea algo en el que hoy día los partidos políticos se quieran apropiar, pasar a llevar a las juntas de vecinos. Otros decían que es mucho más transparente, que inclusive, como lo señala el vicepresidente, sería también un hecho también importante y relevante para nuestro país, en el entendido de que le damos la relevancia que se merecen hoy día las organizaciones sociales. Entonces, es parte también desde el punto de vista que tenga también cada uno cómo queremos también enfocar esta iniciativa. No sé. ¿Sí, secretario? Me pareció, Presidenta, muy pertinente la observación que hizo la abogada de Segov, en el sentido de que las indicaciones tienen que guardar relación directa con la idea matriz del proyecto, y la idea matriz de este proyecto en realidad es facilitar, digamos, la calificación de las elecciones. Se partiría un poco de esa idea matriz, digamos, el hecho de fijar un día, digamos, para las elecciones de vecinos. Diputado Andrés Longton. Sí, era en la misma línea, que ojalá existiera un pronunciamiento de la Secretaría con respecto a la admisibilidad o no, si se aparte la idea matriz del proyecto. Sería importante para la hora de votar mañana determinar la admisibilidad. Sin perjuicio, yo también tengo aprensiones, sobre todo por respecto a la autonomía, los cuerpos intermedios que establece la Constitución, y el hecho de determinar una fecha fija para que tengan determinada, para que realicen su elección. No sé si estaría tentando también con ese principio constitucional, pero yo creo que primero habría que definir el tema de la admisibilidad, Presidenta. Eso. A mi juicio, digamos, no guarda relación con la idea matriz esa indicación de la fijación de la fecha, pero eso lo determina naturalmente usted. Pero es que en este caso son indicaciones que se ingresaron en la sala y por algo se devolvió a la comisión. Claro, en ese caso se debería haber hecho la observación el secretario general de la sala, de la Cámara. No necesariamente, se puede hacer en comisión también. Bueno. Pero eso lo vamos mañana. Mañana es la votación. Y hay otras indicaciones. Y hay varias otras indicaciones, en verdad. ¿Vamos a presentar un proyecto? Sí, además están todas las propuestas que ha presentado hoy día el señor Jiménez. Que son varias. Sí, y esas son admisibles en general. Sí. Sí, es que lo que pasa es que me preocupa porque hoy día lo que quieren exponer los COSOC es que justamente esto deja abierto una puerta que el día de mañana no da ciertas garantías. No genera, yo creo que la tranquilidad para algunos que tienen de repente aprensiones de que uno nunca se entera, aunque existan plazos hoy día que establece la ley, o por lo menos las modificaciones que nosotros hicimos de que eran 15 días cuando uno también podía observar a los tribunales electorales. Pero aunque tenga 15, 20, un mes, 2 meses, hay gente que nunca se enteró, por lo tanto nunca va a hacer la denuncia. Ese es el tema que finalmente exponen los COSOC. Bueno, es válido y es legítimo. Ofrezco la palabra a los diputados. ¿Alguna otra pregunta al vicepresidente? ¿No? Vicepresidente, ¿usted quiere señalar alguna...? Me preocupan algunas intervenciones nomás. La verdad que nuestra primera reacción cuando conocimos que se le había puesto, y se lo informamos al señor Álvaro Pillado, cuando vimos que se le había puesto urgencia a este proyecto, nosotros pensábamos que este proyecto iba a morir igual como murió el que presentó el diputado González y que fue rechazado en el periodo anterior. Y justamente por lo mismo, porque eliminaba, voy a usar una cosa que no parezca una barbaridad lo que estoy diciendo, parecía como el tema del sofá de Donoto, para ser bien sincero. Entonces resulta que como el TER nos incomoda, eliminemos el TER.
pero no solucionamos el problema. ¿Por qué en la ley 20.500 estableció la calificación por parte del TER? Justamente para tratar de que estas autoridades intermedias que tenían funciones públicas en cada uno de los municipios del país y en cada uno de los servicios y municipios del país también, en cada uno de los servicios y ministerios del país también, que podían llegar a incidir en las políticas públicas, fueran las personas que realmente decían ser, que fueran personas que hubieran pasado por un sedazo mínimo y que no fueran personas inventadas. Entonces, nos preocupa el proyecto así como está, antes de las indicaciones. Por lo menos a nuestro juicio es un proyecto, es la responsabilidad de ustedes, pero a nuestro juicio es un proyecto que debiera ser rechazado de plano, porque la verdad es que nos hace retrotraer la situación a antes de la ley 20.500. Para esto, en esta parte concreta, nos hace retrotraer. O sea, lo que se logró a partir del año 2011 con la dictación de la 20.500, eso se pierde en cuanto a fe pública. Entonces, esa es nuestra posición. Nosotros, las propuestas que nosotros hemos planteado van en la orden, en orden de solucionar el problema para las organizaciones, facilitar las cosas, pero nunca en orden a dejar que la deshonestidad de algunos pueda pasar a llevar a aquellos que hacen las cosas honestamente. Esa es la aprehensión nuestra. Entonces, si todas las indicaciones fueran inadmisibles o inconvenientes, nosotros creemos que el proyecto así como está debiera ser rechazado a nuestro juicio de plano, completo. Muchas gracias. Vicepresidente, y también a todos los que hoy día los acompañan. Sí, tendría que cambiarse, ya estamos a 4 minutos de terminar. Es que tiene que ser por efecto de nombre y cargo, si es posible, para la grabación. Mi nombre es Julia Ríos Seco, soy de la Unión Comunal de Ñuñoa y también soy parte del COSOC. Solo quería decirles, diputados, de que me parece terrible, nos parece terrible a los dirigentes, de que una instancia que es tan sentida por la comunidad, ¿me entiende?, donde nosotros nos sentimos como ciudadanos protegidos o con posibilidades de poder defender nuestros derechos, están conculcados en los últimos años con una constitución que no nos favorece. Entonces, para nosotros es sumamente desesperanzador sentir de que una discusión de tal envergadura para la ciudadanía importante y que ha ido cobrando mucha relevancia en los últimos años, porque si usted ve hoy día cualquier conflicto, situación que no tiene que ver con repartir juguetes en Navidad a fin de año, sino que con temas de derecho, ¿me entiende?, de contaminación, de desarrollo urbano, temas de salud, de colegio, etcétera, temas importantes que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y que son tomados siempre por las juntas de vecinos, porque cada vez nosotros los escuchamos más en la televisión, que son los representantes de la comunidad. Entonces, que una cuestión que vincula o que involucra a este tipo de organizaciones, ¿me entiende?, tan importante para la ciudadanía, con una ciudadanía que tiene mucha desconfianza en sus autoridades además, se esté tratando de esta forma, con esta urgencia y sin la rigurosidad y la profundidad que se requiere, a mí me parece un desatino. Y se los quería decir porque yo les digo, por favor, cuidado, ¿ya? Cuidado, porque estos son de los pocos instancias organizacionales de la comunidad donde hay mucha confianza todavía y credibilidad. Y ha costado mucho rehacer el tejido social. Esta es una sociedad que lo perdió. Y ha costado mucho. Nosotros llevamos muchos años en Ñuñoa, sin embargo, hoy día nos sentimos súper orgullosos porque gracias a la presión de las organizaciones, de las juntas de vecinos y todo, nosotros hemos logrado, por ejemplo, poner un coto al desarrollo urbano, que tiene que ver, diputada, con perder la capacidad o la seguridad de que usted mañana va a poder seguir viviendo en el lugar que usted escogió para su hogar, ¿me entiende? Entonces, derechos como ese o derechos como exigir en él que no se nos revienten los terminales, digamos, de electricidad, que no se nos corte la luz por 4 o 5 días, que son muy fundamentales. Y hoy día somos nosotros los que lo estamos viendo. Entonces, yo y todos pensamos que esta ley es muy mala. Yo sé que aquí los que están presentes se la han jugado por tratar de mejorarlas al darse cuenta de la inminencia de que aquí va a ser decretado un cambio.
pero es terrible pensar que en vez de avanzar retrocedemos. Nosotros deberíamos ver cómo ayudamos a esas juntas a ser mejor y superiores, ¿me entiende? Y no pensar que las juntas de vecinos son centros de madre, porque las juntas de vecinos no son centros de madre, son la única instancia constitucional de organización de la ciudadanía que tiene todas las facultades para resolver sus problemas. Y nosotros deberíamos estar pensando en cómo ayudamos a eso, a potenciar esa ciudadanía, para que el día de mañana no siga aumentando la no votación en este país. Eso quería decirle. Entonces, ojalá, si la primera instancia fuese poder eliminar esto y darle tiempo a que realmente se piense, creo que sería lo acertado. Eso quería comunicarle. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Ya. Diputada Catalina Pérez. Bueno, saludar a los invitados. Me había restado de opinar porque no tengo muy claro mi opinión respecto de las indicaciones en específico. Me gustaría como estudiarla creo que el proceso que vamos a poder dar mañana. Pero lo que sí me preocupa es en términos más abstractos cómo nos estamos imaginando el proceso de fortalecer a las juntas de vecinos. Porque si a mí y a las organizaciones funcionales en general. Porque si a mí me preguntan, este no es el espacio, este proyecto de ley, a mi juicio, no es el espacio para que el día de mañana tengamos las juntas de vecinos fortalecidas en los términos que queremos tener, entendiendo el tremendo rol que juegan en la configuración de un sistema democrático. Entonces, yo estoy súper disponible a revisar todas las indicaciones, a ver cómo podemos mejorar este proyecto en específico, pero no quiero que nos quedemos con la sensación o que nos vayamos a la casa con la sensación de que si nos va bien en este proyecto, vamos ya listos, cerremos por fuera, tenemos fortalecida la Junta de Vecinos y las organizaciones funcionales, porque no es así. Yo no creo que este sea el espacio. O al menos tengo varias dudas con que ese sea el espacio. Entonces, claro, yo puedo estar súper de acuerdo incluso con el tema de, o sea, con el tema de hacer las elecciones en un mismo día, por ejemplo, y me parece que es una buena medida en torno al fortalecimiento, pero el fortalecimiento de la Junta de Vecinos no se acaba ahí, po. O sea, tenemos que dar una discusión más profunda respecto de la incidencia de la ciudadanía, respecto de cómo funcionan los COSOC, respecto de en general cómo fortalecemos la participación ciudadana. Entonces, a mí me gustaría que diésemos esa discusión profunda en torno a una gran reforma, un gran proyecto de reforma a las juntas de vecinos, que yo no sé cuándo ni quiénes, digamos, podemos levantarla, más que esperar de que este proyecto sea como el salvavidas de ese tema. Y ahí no sé muy bien cuál debiese ser la reacción, porque efectivamente si pensamos que esto va a hacer retroceder, ok, evaluemos incluso la opción de rechazar, pero si esperamos que esta sea la gran solución, yo no lo va a hacer. Entonces, también quiero como que tengamos bien claro el manejo de expectativas respecto de este proyecto en específico, y que también tengamos bien claro que todos, o sea, no sé si todos, pero al menos yo, mi mayor, digamos, objetivo a la hora de estar sentada en esta mesa tiene que ver con cómo hoy día fortalecemos la participación ciudadana y las organizaciones funcionales y territoriales en un espacio determinado. Pero insisto, como en términos de técnica legislativa, en técnicos de oportunidad legislativa, también hay que saber bien, digamos, jugar las cartas. Yo siento que ahí quizás no tenemos todavía tanta claridad respecto a la estrategia que debiésemos seguir adelante. Esa es como mi única... yo no tengo clara la respuesta, digamos, pero esa es mi aprehensión. Diputada Alessandri. Gracias, presidenta. Concuerdo con la diputada Pérez en lo que estaba planteando recién, también con lo que dijo la persona que nos acompaña de Ñuñoa, y quisiera preguntarle por su intermedio a la Secretaría si estas indicaciones salen de las ideas matrices del proyecto o no, porque a mi juicio no es el proyecto de ley donde se mejoran, donde se fortalecen, donde se trabajan las juntas de vecinos. Quizás es otro proyecto en que debiera trabajar la comisión, pero si estas indicaciones, que entiendo se votan mañana, ¿están dentro de las matrices del proyecto o usted diría que no? Gracias. Bueno, según indicación, unos minutos, claramente se apartaría de la idea matriz la indicación que entrega, digamos, la facultad del Ejecutivo para, mediante decreto supremo, fijar la fecha, esa de todas maneras. Y la otra habría que analizarla en su mérito y teniendo comparado la vida. Sí, lo que pasa, diputado, que justamente encuentro que es bien complejo el hecho de volver a insistir en que si esto es parte de la idea matriz o no del proyecto de ley. ¿Sabe por qué? Porque si hoy día están exponiendo de que es un tema tan frágil, tan sensible, tan delicado, lo que va a pasar en la práctica, que si no nos hacemos cargo de estas indicaciones que se ingresaron en la sala, va a quedar un proyecto que no satisface a las organizaciones sociales.
O sea, si hoy día lo señala el secretario de que no está dentro de las ideas matrices, nosotros vamos a mirar para el techo y lo vamos a acoger. Yo creo que la pregunta es si queremos abrir el debate sobre aquello. Si queremos mejorar este proyecto de ley, que como lo decía la diputada Tenera Pérez, no es lo que nosotros esperamos con respecto a cómo hacemos una reforma estructural en cómo queremos mirar a las juntas de vecinos y a todas las organizaciones sociales de nuestro país, pero de lo contrario, la verdad es que si no salvamos esta iniciativa que no es la profunda, no es la estructural, pero sí incide y directamente a el rol y el funcionamiento de la Junta de Vecinos. Esa es mi preocupación. Me preocupa escuchar en reiteradas oportunidades de que si es que esto es parte de lo que podemos hacer o no, si es que tenemos ese margen de movimiento o no. O sea, yo entiendo de que nosotros esperaríamos de que poner todas las voluntades para ver cómo mejoramos estas inquietudes que nos han venido a plantear hoy día los COSOC a nivel nacional. Esa es mi precisión. Sí. Daniel Oyarzún, yo soy presidente de la Asociación de Consejeros de los COSOC de la Administración Pública, digamos, y dos antecedentes que es importante a las señoras y señores diputados tener presente, digamos. Uno, cuando hablamos de juntas de vecinos en el país, estamos hablando de más o menos que en el registro nacional hoy día hay más o menos 15.000 juntas de vecinos, de las cuales están activas cerca de 11.000. Cerca de 11.000. Si nosotros tuviéramos un día único de elección en el país para todas las juntas de vecinos, ninguno de los que estamos aquí podría desconocer que su junta de vecinos estuvo en elección. Dos, la mayor cantidad de observaciones de los TER con respecto a las juntas de vecinos tienen que ver con las que los propios TER hacen, por un trabajo que estamos haciendo con la Universidad Católica y con los dos relatores de los dos tribunales electorales de la región metropolitana. Ellos nos han señalado, tal como lo decía Alejandro Jiménez recién, que son pocos los reclamos, son más las observaciones internas que llegan con respecto al registro, con respecto a una serie de elementos de los propios antecedentes que presentan para la calificación las juntas de vecinos o los organismos que tienen que calificar sus elecciones. Por lo tanto, con esta situación, más que discutir si esto va en las ideas matrices o no va en las ideas matrices, lo que tenemos que decir, compensa esa debilidad que tiene esta urgencia que le ha puesto el Ejecutivo a este proyecto de moción parlamentaria que viene del Senado. ¿Compensa en algo este día único de la elección? Evidentemente lo equilibra, nadie desconocería el tema, no existirían juntas de vecinas truchas, no habrían, digamos, otro tipo de organizaciones que pudieran decir, mire, existimos en este tema. Aquí hay un tema, como muy bien lo dice Alejandro, de fe pública. El secretario me recuerda, yo tuve que conversar hace un tiempo en Valparaíso con respecto a temas parecidos de las juntas de vecinos. Los dirigentes y los directivos de las juntas de vecinos son voluntarios, ninguna ley los reconoce como voluntarios. Y son autoridades, de acuerdo a los dictámenes que los tribunales electorales regionales han hecho. Claramente, digamos, un día único de elección y las modificaciones que estamos solicitando equilibran la idea central de esto, que es hacer desaparecer la calificación de los organismos regidos por la ley 19.418. Ahora, que la conversación es más amplia, como decía el diputado, obviamente que es más amplia. Ahí nos amenazaron con un proyecto de moción parlamentaria hace 2 semanas atrás en el aniversario de la Junta de Vecinos que presentó el Senado. Obviamente que queremos discutir los temas, digamos, mucho más profundos. Hay muchos temas que discutir. También queremos ver el tema de cuántas veces una directiva puede postular a su presidencia y a sus directivos, porque también no nos gusta esto que de repente hay directivos en la Junta de Vecinos que dicen, llevo 30 años como presidente, nos dicen algunos en el país, digamos. Eso no es bueno para nada. Ustedes saben que eso está en la discusión de todas nuestras organizaciones, para nada. Como usted decía, diputada Pérez, tiene toda la razón. Queremos discutir un proyecto de ley más profundo. Pero fue esta urgencia lo que nos puso a conversar de este tema aquí y ver cómo lo tenemos que equilibrar. Y esa es una forma de equilibrar. A no ser que haya otra voluntad de discutir esto más ampliamente, más largamente. Y obviamente aquí no estaríamos solamente nosotros, sino que es mucha la gente que le gustaría estar también presente en este lugar.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que su última frase fue como súper clara, porque efectivamente, claro, si esto no tuviera urgencia, porque de hecho fue patrocinada por el Ejecutivo, no estaríamos discutiendo este proyecto de ley. Y aprovecho de sumarme a las palabras de la representante del Ejecutivo, porque ella ha dicho de que viene, me imagino, un proyecto, como lo decía ella, más estructural, más profundo, y en el que se va a hacer un debate mucho más con más tiempo. Pero si no hubiese sido por la urgencia, la verdad es que eso no hubiese estado dentro de la tabla. Así que quería hacer esa precisión porque me preocupa, vuelvo a reiterar, de que no tratemos también de salvaguardar las legítimas inquietudes y dudas que tienen también las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a despedir a los invitados. Les agradecemos mucho que hayan venido el día de hoy, también trayéndonos una presentación muy detallada, artículo por artículo. De verdad que se valora tremendamente, así que agradecemos y mañana, para que nos puedan seguir a través de lo que son el canal de televisión, de cómo se va a dar el debate, porque sí o sí mañana va a estar en tabla. Vamos a suspender por unos segunditos. Reemplazo por esta sesión de don Ricardo Celis. Reemplazaría a doña Andrea Parra si hay unanimidad. Si les parece, o sea, hay acuerdo para que le demos don Ricardo Celis reemplaza el reemplazo, perdón, a doña Andrea Parra. Es que cuando ingresa después de la tab de los puntos varios, de la cuenta de la... Ya, acordado. Secretario, ¿dónde quedamos? Artículo 59, pero ahí para atrás no pendiente, 49. Quedamos pendiente con el artículo 49 que... Página 15, el de la cambio de categoría migratoria. Sí. Me llamó el diputado Velázquez que quedó en pana. No, se le reventó un neumático y que viene atrasadito como por 10 minutos. Allá. Vamos a ver primero el 59, después el 49 con el 60 y 61. El que está pasado del panel. El 59 primero, presidente. Después se va a ver espérame, el... Página 20. Definición de residencia temporal. Ya, secretario, ¿si lo puede leer? Sí. Estamos en el párrafo cuarto, residencia temporal. Artículo 59, definición. La residencia temporal es el permiso de residencia otorgado por la Subsecretaría del Interior a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado. Hay una indicación del Ejecutivo de carácter formal. Sí, sí, yo entiendo que en la sesión pasada nos quedamos como Ejecutivo con tarea para la casa. En la parte final de la sesión, el diputado Velázquez presentó una indicación, ¿no es cierto?, al artículo 49. En esa indicación, después de presentar el diputado Velázquez, yo pregunté respecto a, ¿no es cierto?, hice un comentario, mejor dicho, en relación a que el artículo 49, al asociarlo con la indicación al artículo 60, tenía que ser entendido como un todo, ¿no es cierto? Se me dijo que sí y que en ese caso, ¿no es cierto?, no se entendería que el artículo 60 se mantiene en su espíritu original. En esa lógica,
En esa lógica nosotros analizamos la indicación del diputado Velázquez y como ejecutivo nos parece correcta. Si quiere puedo leer, tengo copia, pero me gustaría después de eso de leerla, ¿no es cierto?, hacer comentarios de por qué nos parece correcta para entender la figura de la relación del 49 con el 60. Si quiere repetir. En el artículo 49, con la indicación del diputado Velázquez, modifica la parte final, ¿no es cierto?, de lo que está en el texto original, quedando de esta manera: los titulares de permiso de permanencia transitoria que se encuentren en el país no podrán postular un permiso de residencia salvo que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 60 de esta ley. Esa era la modificación, del salvo en adelante. Ahora, ¿entregaron copia? ¿Por qué nos parece una propuesta interesante la del diputado Velázquez? Porque el artículo 60, ¿no es cierto?, establece que criterios de otorgamiento, ¿no es cierto?, de este cambio, este permiso se podrá conceder a quienes acrediten tener vínculos, establece 3 hipótesis en definitiva: aquellos que tienen vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos, como primera hipótesis; segundo, aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración; tercero, ¿no es cierto?, migración y extranjería; y tercero, en otros casos debidamente calificado por la Subsecretaría del Interior. En la conversación que tuvimos, la discusión que se tuvo en la sesión anterior, se hablaba, ¿no es cierto?, y la Presidenta explicaba que para ella el 49, ¿no es cierto?, debía ser modificado en términos que las personas podrán, al eliminar, ¿no es cierto?, la palabra no, podrán postular a un permiso de residencia. Esa era la hipótesis planteada por las personas que habían presentado la indicación. Al asociarla la 49 a la 60 y quedando entonces como 3 condiciones posibles de modificar, ¿no es cierto?, el cambio de residencia, y una de ellas siendo, que es la que me parece interesante, la establecida concordante con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, entonces ahí se da la figura de que se podría aprobar, ¿no es cierto?, un cambio de visa de turismo a residencia, no se me quedó la palabra, siempre y cuando estuviera dentro de lo que es la política migratoria del gobierno, que va soberanamente a presentarla al Congreso. Me parece que es lógico, porque si en esta mesa se han reflejado 2 visiones de aquellos que no creemos, ¿no es cierto?, que deba existir la posibilidad del cambio, y aquellos que sí creen que es posible que se dé ese cambio, entonces lo razonable es que sea parte de la política que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, presente cuando le corresponda por su mandato hacerlo. Es decir, no se está cerrando la posibilidad de que se haga, lo que sí se está haciendo, ¿no es cierto?, dejándolo inserto en una definición de política nacional migratoria y de extranjería. La tercera hipótesis también es interesante, porque la tercera hipótesis que dicen, y otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior, establece caso a caso, ya no son categorías, sino que son casos individuales donde puede haber una excepción, previamente justificado, ¿no es cierto?, por un informe del subsecretario o autorizado por el subsecretario del Interior. Creo que con esta modalidad, la rigidez, ¿no es cierto?, que tenía planteado en el espíritu de la redacción nuestra, se subsana y permite, de acuerdo a una definición de política, el actual gobierno, para ser claro, no consideraría en su política la implementación, ¿no es cierto?, de esta medida, pero uno no puede definir, ¿no es cierto?, una estructuración de una política migratoria a futuro sin la posibilidad de que otro gobierno pueda en su momento considerar eso como una opción válida. Pero sí se exige que esto sea consagrado al nivel de la política de migración y extranjería, con los fundamentos que tiene y la coherencia que debe tener una política de esa naturaleza, que por lo demás va a ser presentada en su momento a la Cámara de Diputados y al Senado. No sé si fue muy larga la explicación o logré clarificar el punto. ¿Esto es mío? No. Ofrezco la palabra. Diputado Andrés Longton. Sí, Presidenta. Para el Ejecutivo tengo una duda con respecto a las subcategorías del 61. Porque el 60
habla de la política nacional de migración, de los vínculos de familia o con residente definitivo. Pero después en el 61 habla de la subcategoría, dice, definirá la nómina y fijará los requisitos de la subcategoría de permanencia temporal. ¿Se extendería también a esos casos que están definidos en el 61 parte final? En el caso, es una duda, no lo tengo claro. ¿Se extendería también a los casos establecidos en el inciso final, que establece 8 hipótesis de subcategoría de residencia temporal, que en definitiva también pueden ser residencia definitiva? Entonces, la duda que tengo es si esas subcategorías se extenderían extensivas también a este caso del 49. Esa es mi pregunta, gracias, presidente. Sí, entendí ahora la pregunta, me está aclarando aquí José María Hurtado. Sí, se entiende que sí, porque las subcategorías que nosotros establecemos, nosotros en el 61, lo que nosotros decimos que las subcategorías deben establecerse por decreto supremo de acuerdo, ¿no es cierto?, a la política migratoria, pero a lo menos deben considerarse las 8 que están puestas en este documento, ¿no es cierto? Ahora, lo anterior es el 60, ¿no es cierto?, tiene que ver con la posibilidad de que por estos 3 criterios de otorgamiento se modifique, ¿no es cierto?, la disposición general que está en el 49. Ofrezco la palabra a los diputados. No está el diputado Pedro Velázquez para que él también dé a conocer su punto de vista, porque era finalmente una indicación que provenía de su autoría. Entonces, diputado Andrés Longton. Del Ejecutivo, sí. Yo entiendo lo de las políticas nacionales de migración, en general casi todo, pero me queda duda con respecto a los vínculos de familia. O sea, el que tenga vínculos de familia te hace habilitante automáticamente para, en caso de venir de turista, después optar a una residencia temporal. Eso es. Entonces, en ese caso es un poquito amplio, digamos, el cambio que hay con respecto al antiguo 49. El antiguo 49 definitivamente te cerraba absolutamente las puertas, y hoy día el ya tener un vínculo de familia te permite optar automáticamente a la residencia temporal, aún viniendo como turista. Eso es, o sea, a lo que voy es que es un poco amplio, queda un poco amplio en relación a cómo estaba anteriormente. Eso es. Sí, Ejecutivo. Sí, para contestarle por su intermedio, Presidenta, al diputado Longton, sí, efectivamente, se abre, pero se entiende que el vínculo de familia es tan fuerte, y es además un vínculo totalmente acreditable, que no haría falta el hecho de salir del país para reacreditar el vínculo e ingresar. O sea, la persona que tiene un vínculo familiar de matrimonio, por ejemplo, lo tiene, o aquella persona que tiene un vínculo de paterno-filial con un residente permanente en Chile es bastante acreditable. Entonces no hay riesgo de que sea mal usada la norma, digamos, sobre el tema familiar en específico. En términos procedimentales, subsecretario, usted señalaba de que a usted le interesa mantener lo que sale en el artículo 61, ¿ya? Pero, ¿cómo? En el 60, perdón. Pero de igual manera tengo que votarlo por separado, las indicaciones. No puedo dejarlas vinculadas, porque si no tendría que ser un artículo completo. Por eso le digo, en términos procedimentales, entendiendo también su aprehensión, que lo deben tener con mucha claridad los diputados de gobierno, para que entendamos qué es lo que vamos a votar. Entonces, yo no quiero seguir dilatando la votación, pero como entiendo que acá hay una disposición por parte del Ejecutivo de querer avanzar con esta propuesta que entregaba el diputado Pedro Velázquez, vamos a someter a votación, ¿ya? No sé, subsecretario. Sí, lo que pasa es que a mí me interesaría, Presidenta, conocer un poco la posición de los parlamentarios de oposición, porque este esfuerzo que hemos hecho nosotros ha sido construir a partir de la propuesta que nos hizo un parlamentario de oposición.
Entonces, con el ánimo de buscar consenso. Yo quiero recordar, ¿no es cierto?, y yo en mi última intervención hice mención a que agradecía la transparencia de la discusión, donde todos los diputados plantearon su posición desde el punto de vista conceptual, más que de procedimiento, que hacía que teníamos dos visiones. Yo me fui con la tarea de buscar un punto de encuentro. Como lo decía el diputado Lonton, aquí hay modificaciones significativas a lo propuesto por el Ejecutivo en la versión original. Entonces, si no es así, si esto no deja satisfechos a los diputados de la oposición, entonces yo pediría que vayamos a la situación original, ¿me entiendes? Porque esto es un esfuerzo. Creemos que tal cual como yo he mantenido que no se puede imponer una visión unilateral, en el sentido contrario tampoco es viable, porque si no esta política sería de cortoplacista. Entonces, si esta apertura del Ejecutivo no tiene una recepción positiva por parte de los parlamentarios de la oposición, entonces el esfuerzo quiere decir que no vale la pena. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputada Marcela Hernández. No me quiero referir al fondo porque me parece que es un esfuerzo importante el tratar de ponerse de acuerdo, pero no entiendo cuál es el problema procedimental para que nosotros lo votemos y que nadie se quede con la sensación de que en algún momento puede ser traicionado, porque esa es la sensación que tengo respecto de que el Ejecutivo quedaría con una reserva respecto de si lo votamos de otra manera. La verdad es que se me adelantó, pero yo por eso señalaba y quería ser muy clara. Esa es una indicación del diputado Pedro Velázquez. Nosotros, por lo menos yo voy a mantener mis indicaciones y nosotros vamos a votar las indicaciones que ingresamos al inicio de lo que fue este debate. Por eso decía que lamentable que no esté el diputado Pedro Velázquez para ver cuál era también la discusión que se podía generar. Pero como no está... En su artículo original, más las indicaciones que ingresaron en su momento. Porque esto no... Secretario. No, presidente, en realidad la propuesta del diputado Velázquez es una propuesta que no es indicación. Claro. Jurídicamente hablando, es un borrador nomás, ¿no? Lo que hay que votar, como se decía, es el texto del... Yo quiero ser apegado a lo que fue la instrucción, lo que se concluyó en la reunión anterior. Sí, el diputado Velázquez hizo una propuesta que se pidió que el Ejecutivo la evaluara, como una forma, ¿no es cierto?, de buscar un punto de encuentro en tal vez, repitiendo las palabras del presidente, uno de los artículos más importantes del proyecto de ley. Para efecto de la historia, el Ejecutivo hizo un esfuerzo, recogiendo, ¿no es cierto?, una flexibilización significativa en relación a la propuesta original, al artículo original. Ese es el estado del arte. ¿Ya? Entonces, yo entiendo que la diputada, la presidenta, lo que ha dicho es manifestar cuál va a ser su votación. Si esto es en general compartido por todos los diputados de la oposición, entonces yo me diría que esto no se transforma en indicación. Pero sí está claro que ese fue el espíritu de la conversación que tuvimos hace 2 semanas atrás o una semana atrás. Porque si lo firmara un diputado, cualquiera aquí presente, entonces se transforma en indicación. Así es. No sé si hay alguna palabra solicitada por parte de los diputados. Diputado Andrés Longton. No, una idea. Podríamos esperar, si bien el diputado Velázquez, para que él fundamente su propuesta, porque entiendo que es una propuesta hecha con el Ejecutivo, entonces sería bueno escuchar al diputado Velázquez explicando la indicación o propuesta. Presidenta, no hemos demorado tanto en este artículo que esperar 5 o 10 minutos más me parece que haga el caso, tomando en consideración la importancia de este artículo, que parte del corazón del proyecto, y podríamos seguir viendo otras indicaciones, Presidenta, mientras tanto, si llega o no Pedro Velázquez, lo votaremos. Si es que no llega, bueno, lo votaremos de igual forma, pero creo que es importante que él esté presente para que nos explique el contenido de la indicación. Esa también es una opción. No sé si alguien se quiere referir a la propuesta que hace el diputado Andrés Longton. Si les parece, lo dejamos pendiente hasta que llegue el diputado Pedro Velázquez
y podamos avanzar, que entiendo que esta estaría sujeta al artículo 60. Y el 61, que es también diputado Cast. ¿Podemos encargarle a alguien de la coordinación de la sala quizás que haga contacto con el diputado Velázquez para saber realmente el tiempo que falta, cuánto le falta para recurrir? Porque también hay otros compromisos. Sí, pero es que en ese caso quizás también se puede postergar quizás la discusión para mañana. Quizás. Ahí lo vamos a llamar. Gracias. En todo caso se puede votar el 59, es decir, que leí eso en la definición de presidencia. Ya, léala de nuevo. A mañana. Vamos a avanzar Como compromiso. en la 59, que todavía no hay indicaciones. ¿Sí le parece? ¿Ya? O sea, Ya, ¿cómo? lea la secretaria entonces. ¿Es cierto? Diputado Cast. Artículo 59. ¿Será posible quizás tomar el acuerdo de la sala de postergar esta discusión de estos artículos para mañana? ¿Es que están todos de acuerdo? Por unanimidad tendría que ser. Si la propuesta del diputado Cast de dejar hasta acá la discusión y postergarla para mañana, porque sí, es verdad, estos son uno de los artículos más sensibles del proyecto de ley y justo nos falla el diputado Pedro, que era el que estaba buscando un punto de encuentro, ¿ya? Entonces, si les parece la propuesta del diputado Cast de dejarlo hasta acá y comenzamos mañana nuevamente inmediatamente con respecto a esta propuesta, y le damos la palabra al diputado Pedro Velázquez, que si les parece, ¿sí? Ya, entonces lo dejamos hasta acá. ¿Podríamos votar el artículo 59, que no tiene nada? Si les parece, para empezar de mañana desde el 49... Si les parece el 59, ¿sí? Diputados, si les parece el artículo 59, votarlo a favor, que no tiene indicaciones, ¿sí? Ya. Ya, entonces aprobar. Sí. Ya, entonces lo dejamos para mañana. Sí, se votó un artículo. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.